Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 29 de mayo de 2025. Me han contado mis espías paraguayos que el Partido Socialista, el partido gobernante, cambió de partitura ayer de manera bastante inopinada y decidió abrirle un expediente informativo a Leire Díez, a la presunta fontanera de Santos Cerdán, cuando tuvo noticia de que el Confidencial iba a sacar un nuevo audio en el que ya se implicaba directamente al presidente del gobierno. Y por adelantarse a ese tipo de sobresaltos, entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a tomar medidas para que no nos sorprenda esa aportación informativa con los brazos cruzados. Esto es lo que me cuentan. Y me lo cuenta gente que en principio me merece toda la confianza, si no, no lo estaría yo compartiendo con ustedes. Bueno, lo cierto es que ese audio, efectivamente, hoy lo hemos conocido, no forma parte, esto conviene que lo tengan claro, de la conversación que mantienen a cuatro, el señor Pérez Dolcet, en el despacho del abogado que hace de anfitrión, con Leire Díez y con el hombre que actuaba de cebo de parte de Aldama. Estas son las conversaciones que hemos estado conociendo durante días pasados. Lo que van a escuchar forma parte de una conversación telefónica de Javier Pérez Dolcet, es decir, el empresario que ayudaba a esta mujer, a Leire Díez, a recoger información comprometedora contra el Partido Socialista, una conversación telefónica que mantiene Javier Pérez Dolcet, insisto, con los propios periodistas de El Confidencial, en el mes de septiembre. Es cortita, pero muy clara, escúchenla. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Bien, es muy legítimo preguntarse, bueno, ¿y este señor lo que dice, lo dice con fundamento o se lo inventa? Pues eso ya no lo sé, naturalmente, pero es la primera vez que escuchamos a uno de los implicados en esta trama decir directamente que esto es cosa de Sánchez con Santos Cerdán y que muy pocos lo conocen. El hecho de que muy pocos lo conocen es un dato que tampoco nos tiene que sonar a nuevo, porque esto sí que ha salido a relucir en las conversaciones de Leire Díez y sus compinches, las que hemos estado conociendo estos días anteriores de manera fragmentaria, sobre todo, en el diario El Confidencial. Saben ustedes que ayer el Partido Socialista, varios de los voceros del Partido Socialista del Gobierno decían, bueno, hay que esperar a conocer la transcripción íntegra de esa conversación, porque, claro, estamos conociendo solo parcialmente esa conversación que han reproducido los medios de comunicación. Bueno, pues hoy ya la tienen en varios medios íntegra, 53 minutos de conspiración. Y durante esos 53 minutos de conspiración, efectivamente se escucha a Leire Díez no citar a Sánchez, pero sí decir que naturalmente las mangancias que estaban maquinando eran cuestión de muy pocas personas. ¿El número de personas que tratamos este tema es limitado o no? Absolutamente limitado. Sí, no se preocupen. Absolutamente limitado. Bueno, lo más importante es que efectivamente ha salido a relucir el nombre del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Vuelvo a repetir que ese hecho en sí mismo no tiene por qué revestir mayor importancia porque no hay ninguna prueba documental que nos acredite que el señor Javier Pérez Dolcet está diciendo la verdad, pero es un marrón más que ennegrece el panorama político que ya está bastante turbio, bastante turbulento, bastante color de panza de burra. Bueno, y eso es lo que ha llevado hoy al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a hacer una comparecencia muy campanuda, muy institucional. Él dice, bueno, hemos llegado ya a un límite que no se puede rebasar. Esta es una idea que ha estado barajando durante todos estos días, pero en canutazos más informales o en entrevistas con los medios de comunicación. Él lo que ha querido es hacer una convocatoria formal, digamos que tratando de encarnar el papel de jefe de la oposición, que es un cargo que no tenemos en España, pero que naturalmente funciona. El líder del partido más votado en la bancada de la oposición es el líder de la oposición y él ha querido vestirse de esa manera para hacer una cosa muy solemne. ¿Y qué ha dicho? Pues, bueno, lo primero que ha hecho, yo creo que desde un punto de vista didáctico lo entiendo y casi me parece razonable, es resumir para todas aquellas personas que no hayan estado atentos a los medios de comunicación durante los últimos 3 días, ¿qué es lo que hemos descubierto durante los últimos 3 días? En pocas horas hemos conocido ofertas de impunidad a delincuentes a cambio de obtener expedientes contra agentes y fuerzas de seguridad del Estado.
Promesas de ascenso a mandos policiales que se dejen corromper. Extorsión de servidores públicos amenazados con airear vídeos sexuales. Persecución a fiscales y jueces que persiguen la corrupción. Amenazas a periodistas que lo publiquen. Que nadie se engañe. Todo esto que estamos viviendo y leyendo y escuchando son prácticas mafiosas que no caben en democracia. Bueno, él vuelve a repetir esta expresión de prácticas mafiosas. Vuelve a establecer una comparación con el comportamiento de la mafia. Lo digo porque ayer en la sesión de control, no me acuerdo quién fue, en representación del Partido Popular, habló también de, en fin, prácticas sicilianas, que es lo mismo que decir prácticas mafiosas, y inmediatamente salió Yolanda Díaz, luego hablaremos de Yolanda Díaz, diciendo que se había pasado muchos pueblos y que eso exigía inmediatamente una rectificación. Hoy el jefe de la oposición no solo no rectifica, sino que además ahonda en esa idea, porque no es el único momento de su intervención en el que ha hablado de la mafia. Escúchenle. Esto ya va solo de una cosa. Decadencia o limpieza, mentiras o integridad, cloacas o decencia, democracia o mafia. Otra vez la mafia. Claro, la mafia siempre tiene un capo. Para que haya mafia, la mafia es una organización delincuencial organizada. Y toda organización tiene siempre una estructura jerárquica. Y en la pirámide de esa estructura jerárquica siempre hay un jefe. En la mafia se llama capo. Yo no diré que Feijóo ha dicho que el capo sea Sánchez. Lo que sí que digo es que en su discurso ha establecido una, digamos, estructura dialéctica que nos permite pensar que, en su opinión, el que dirige el cotarro, el que está en el vértice de esa pirámide, es Pedro Sánchez, porque cuando ha hablado de él y ha descrito cuál es el ambiente que se respira en su entorno, ha dejado muy pocas dudas. Todas las personas de su confianza, antes de llegar a la Moncloa, están imputadas o señaladas. Su familia más cercana, su actual número 2, su anterior número 2, su fiscal general del Estado. Más de una veintena de altos cargos de su entorno están implicados en las distintas tramas. Mire donde mire, Sánchez está rodeado de corrupción. Y por lo tanto hay que hacer algo. Esta es la idea de la comparecencia. No se trataba solo de hacer un resumen de lo publicado, ni de, en fin, volver a buscar adjetivos para calificar la situación que conocemos. Se trataba de demostrarle a los ciudadanos de este país que él está dispuesto a pasar a la acción, de alguna manera, hasta donde puede, hasta donde se lo permite, y que para pasar a la acción necesita la complicidad de aquellos ciudadanos que quieran acompañarle. La degradación es total. Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego. Bien, ¿esto en qué se traduce? Y aquí llegamos, digamos, al titular que ustedes ya habrán seguro a estas horas oído o leído en muchos medios de comunicación, ya sean audiovisuales o ya sean de letra escrita. Una convocatoria para el día 8 de junio para que todos los ciudadanos que así lo estimen oportuno salgan a la calle a protestar por la situación, a su juicio, intolerable que estamos viviendo en España. El futuro de la nación es del conjunto de los españoles y es al conjunto de los españoles al que le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas porque Sánchez sigue negándose a convocar unas elecciones generales, podrán hacerlo en la calle, en una concentración convocada por el primer partido de España el próximo 8 de junio en Madrid. Esto está en su mano y por lo tanto lo ha hecho. Él ha convocado para ese día, esa manifestación, invita a todos los ciudadanos que quieran a acudir de manera masiva. Pero luego ha querido también deslizar la posibilidad de una segunda opción que ya no está en su mano, o por lo menos ya no está solo en su mano. Ayer hablaba de moción de censura y la descartaba, hoy ha vuelto a hablar de moción de censura sin descartarla del todo, pero dejando bien claro que para convocarla haría falta la complicidad de algunos de los actuales socios de Pedro Sánchez. Hace 7 años, los actuales socios del señor Sánchez dijeron que apoyaban una moción de censura para combatir la corrupción.
Si fuesen consecuentes, ahora deberían hacer lo mismo sin ninguna duda. Seré claro. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. ¿Lo van a hacer? ¿Van a darle ese soporte? No, la respuesta es no. Es verdad que no han hablado todos, han hablado alguno, no poniéndole, digamos, voz a esas declaraciones, pero sí a través de X, de lo que antes era Twitter, que es una manera muy participativa que tienen los actores de la vida política de hacerse presentes. Y a través de X, Gabriel Rufián ha publicado un post poco después de escuchar a Feijóo en este testimonio que acabamos de escuchar y ha dicho textualmente, lo leo: Feijóo pide el apoyo a una moción de censura a partidos que su principal socio de gobierno ilegalizaría, prometiendo gestión mientras sostiene Amazon y para salvar a los medios de comunicación en una rueda de prensa con preguntas vetadas a los medios de comunicación, como resumen de la cosa. Es decir, que no cuenten con Esquerra Republicana de Cataluña, tampoco pueden contar con Sumar, por mucho que Sumar hoy, y este es uno de los asuntos de los que hablaremos enseguida, haya cambiado ya la cantinela y empiece a hacer un discurso infinitamente más duro que el que ha hecho durante los 3 primeros días iniciales, cuando empezamos a conocer las informaciones que publicaba el diario El Confidencial. Por lo tanto, no a la moción de censura, porque los socios del gobierno no van a apoyarla. Y respecto a la manifestación, irá quien quiera, naturalmente. Pero el otro gran partido de la bancada de la oposición, que es Vox, ha querido adelantarse a cualquier especulación y ha dejado muy claro que ellos no van a participar en esa manifestación. ¿Por qué? Pues porque, según Abascal, Feijóo nos toma el pelo. Señor Feijóo, no estafe más. Con un estafador ya tenemos más que suficiente. Rompa todos los acuerdos con el Partido Socialista. Presente una moción de censura y trabaje para ofrecer a los españoles la alternativa que necesitamos. No es la hora de asambleas ni de manifestaciones de partido. Es la hora de romper todos los acuerdos con el Partido Socialista. Bien, esto es lo que dice el señor Abascal, deja muy claro que, por lo tanto, salvo que cambie de criterio de aquí al día 8 de junio, cosa que ignoro, de entrada ellos no van a participar o no van a alentar o no van a animar a los suyos a que acudan a la manifestación el día 8 de junio. Por lo tanto, las únicas complicidades con las que se ha encontrado hoy el señor Feijóo pues son las de casi siempre. Los críticos del PSOE ha vuelto a hablar Emiliano García Paje, que no hay día que no hable, para decir prácticamente lo mismo. Ha vuelto a pedir que el partido emprenda acciones legales contra Leire Díez, etcétera, pero de momento parece que eso no va a tener ningún efecto. Y también hay un post de Javier Lambán, que pues el hombre también está queriendo significarse como un hombre que quiera mantener vivas las esencias fundacionales del Partido Socialista. Y además lo que dice Javier Lambán es interesante, pero es nostálgico, es melancólico, porque no nos lleva a ninguna parte. Les leo, es un post bastante breve también. Una zozobra creciente invade a la militancia socialista. Los relatos de contención de los escándalos, fundados o no, van desmoronándose ante los españoles. Gobernar es imposible desde 2023 con estos socios y aliados. Yo, que el presidente Sánchez acabaría con esta agonía. Es decir, si lo entiendo bien, está pidiendo que Sánchez convoque elecciones generales, cosa que de momento, por lo que sabemos, no tiene ninguna intención de hacer. Bien, este es el panorama. Y ahora llegamos a la única novedad, yo creo que es significativa, en el relato político del día, que es el cambio de criterio de Sumar. Yolanda Díaz, durante estos días, ayer mismo, en la sesión de control, saben ustedes que no estaba Sánchez. El máximo cargo en el Banco Azul era ella, porque no estaba ni Sánchez ni María Jesús Montero. Por tanto, ella era la vicepresidenta que encarnaba la mayor autoridad gubernamental en la sesión de control. Y ella y el señor Bolaños tuvieron que soportar la peor parte de las preguntas de la oposición. Y durante todas las respuestas a las preguntas que le formularon, ella se distinguió por quitarse del medio, por no contestar, por restarle importancia, y esta era una actitud que a mí particularmente, y lo comentábamos con bastante interés y con bastante detalle en la tertulia, me causaba asombro, porque yo creo que esto a Sumar le hace mucho daño. No marcar distancias con la corrupción le hace mucho daño y además le deja la vía libre a Podemos, que sí que está denunciándola desde el minuto 1. Debe ser que alguien
le ha dicho al oído a Yolanda Díaz: si seguimos por este camino terminamos de hundirnos, hay que cambiar el criterio, esto ya está rebasando todos los límites razonables, tienes que endurecer el discurso. Y dicho y hecho, hoy, 4 días después, Yolanda Díaz por fin dice esto. Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos. Son gravísimos y, por tanto, con la prudencia debida, que se investiguen y se depuren responsabilidades. Bueno, no solo eso, que no está mal en comparación a su posición de hace unos días, de hace unas horas. Hay un cambio, yo creo que un cambio bastante llamativo. Pero es que ha querido llegar un poquito más lejos, porque no se trata solo de pedir que se investigue, que se depuren responsabilidades, también ha afeado la conducta defensiva de los voceros del Gobierno y del Partido Socialista. Porque saben ustedes que lo que están haciendo es responder con el "y tú más". Ayer teníamos una prueba evidente. Durante la sesión de control le preguntaban los diputados del Partido Popular a los miembros del Gobierno qué opinaban de todo esto, y la respuesta de todos los miembros del Gobierno, incluyendo Yolanda Díaz, era "y tú más". ¿No te acuerdas de las mangancias que hicisteis cuando gobernabais? ¿Quién era Mariano Rajoy?, decía Yolanda Díaz. ¿O qué pasa con todos los procesados y todos los encausados y todos los condenados del partido? ¿Y qué pasa con el novio de Isabel Díaz Ayuso? Es decir, ¿y tú más? Bueno, pues hoy Yolanda Díaz, también de manera inopinada, ha cambiado ese criterio y critica esa actitud, que es tanto como criticarse a sí misma, porque, vuelvo a repetir, ayer era una de las que utilizaban esa estrategia. Hoy ya considera que esa estrategia es equivocada. Es el momento de la regeneración democrática. No es el momento del "y tú más". Es el momento de tomar en serio medidas para evitar lo que estamos conociendo hoy. Bien, en la parte socialista del Gobierno, ¿alguien le hace caso? Nadie, que sepamos. Y esto es lo más descorazonador. Hay algunas informaciones periodísticas que yo aconsejo, donde te cuentan personas que manejan muy buena información el grado de desazón, de descorazonamiento que hay en el partido gobernante. La gente no entiende que estén haciendo las cosas tan mal, que no reaccionen con contundencia, que están abrumados, que están abochornados por las noticias que están saliendo. Sin embargo, cuando tienen que hablar en público, su discurso es muy distinto. Escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo, jefe de la oposición, en ese discurso tan institucional que ha ocupado gran parte de la mañana. Bueno, pues fíjense lo que le contesta la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. No se puede seguir asistiendo a una escalada de insultos que ya no sé dónde terminan. O sea, después de decirle al señor Sánchez lo que Feijóo le ha dicho, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Cuando uno ya está en la agresión verbal directamente, ¿no? Porque para mí, esa expresión, para mí, desde luego es agresiva, muy agresiva, y para mí supone, desde luego, también un límite que nunca se tenía que haber pasado. Ya, bueno, está un poco en la línea de lo que decía ayer Yolanda Díaz cuando se habló de los comportamientos sicilianos, diciendo, esto exige una rectificación. Debe ser que les molesta mucho que se compare la conducta del Partido Socialista con la mafia. Pero a la luz de las noticias que estamos conociendo, es muy difícil obviar esa comparación, o por lo menos a mí se me antoja especialmente complicado. Bueno, esto es lo que dice María Jesús Montero. Y a la hora de establecer un argumentario que pueda salvar la cara del Partido Socialista, vuelven a lo de siempre. Da igual lo que pase, da igual las nubes que se acumulen en el horizonte político ya de por sí muy nublado y muy tormentoso, da igual, ellos no cambian. Van a escuchar a 2 ministros decir prácticamente lo mismo, lo que nos lleva a pensar que eso es lo que les dice el argumentario que tienen que decir en voz alta. Primer caso, María Jesús Montero. Verán, yo creo que tenemos que estar todos muy prevenidos de que la estrategia que está siguiendo la derecha y la ultraderecha en nuestro país es justamente esa. Es la de difundir, trasladar permanentemente bulos, mentiras, invenciones, realidades paralelas, para que se hable de todo menos de lo que le preocupa a los ciudadanos. Siguen hablando de bulos. O sea, escuchamos la conversación, vemos a las personas que forman parte de la conversación, tenemos la transcripción literal de lo que dicen, escuchamos sus propias voces y a pesar de eso, el Gobierno sostiene que siguen siendo bulos. Y no solo eso, son bulos al servicio, escuchen a Óscar López, de una gran conspiración. Me parece que es una campaña mafiosa contra el Gobierno de España, con filtraciones y medias verdades todos los días, con insinuaciones, con bulos, con fango permanentemente. Ojalá la política fuera otra cosa. Algunos se han empeñado en enfangar la política. Yo creo que la política es otra cosa, es mejorar la vida de la gente. Bueno,
Es curioso, porque se enfadan cuando el Partido Popular habla de mafia en referencia al gobierno y sin embargo Óscar López no tiene, como ven, ningún escrúpulo a la hora de hablar de comportamientos mafiosos. Lo acaban de escuchar. Sí que se puede utilizar, por lo visto, ese adjetivo o se puede establecer esa comparación cuando uno habla de la oposición, pero al revés parece que está prohibido, que es tabú. Bueno, esto es lo más mollar del día. Lo que pasa es que también hay novedades en torno a otro caso de corrupción que en este caso afecta a las filas del Partido Popular, porque la jueza ha decidido procesar al novio de Isabel Díaz Ayuso por 2 delitos. Buenas tardes. La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha procesado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y a otras 4 personas por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Supuestamente la empresa que gestionaban aportó facturas falsas para reducir la tributación y también facturó a otra empresa en la que solo figuraba Alberto González Amador unas actividades que en realidad llevaron a cabo la primera empresa con el mismo fin de reducir la cantidad a tributar. Un procesamiento judicial que desde la oposición no han perdido la oportunidad de comentar. Óscar López es el secretario general del PSOE de Madrid y ministro, y se ha tomado la apertura de juicio como una condena. Ayuso va a ir pa'lante, con el ático, va a ir pa'lante con las residencias. Esa es la triste realidad de una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo, pero que sus chanchullos la van a perseguir. Y como decía antes, el señor Feijóo se hizo cargo del PP solo para tapar los chanchullos de Ayuso. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Berguerot, también se ha lanzado a los micrófonos cuando se ha conocido la noticia para alabar esta actuación judicial y criticar otras. Ni las mentiras ni las movilizaciones de esa derecha judicial han servido a la señora Ayuso para que su novio tenga que sentarse en el banquillo. Y estamos hablando de un hecho muy grave. Estamos hablando de delitos que conllevan penas de cárcel. Y desde Más Madrid esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre Alberto González Amador, si efectivamente es un ciudadano más. La portavoz de Vox en la Cámara madrileña, Isabel Pérez Moñino, defiende la presunción de inocencia. Desde Vox siempre lo hemos dicho, confiamos en la justicia, confiamos en los procedimientos judiciales, pero hasta que no haya una condena, nosotros no vamos a hacerle el juego a la izquierda. La defensa de González Amador también ha respondido y ha criticado que la juez haya negado diligencias elementales de la investigación. Denuncian que el hecho de que se revelara antes de abrirse el procedimiento el expediente tributario y los correos de la defensa provoca una lesión irreparable del derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad, a la protección de datos y el derecho de defensa. Bueno, pues es jueves, es 29 de mayo de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado el ingreso mínimo vital que ya cumple 5 años. Sánchez ha mantenido un encuentro con funcionarios y con algunas personas perceptoras del IMV que ha defendido como referencia internacional de políticas sociales. Según ha dicho, en el último año los beneficiarios se han incrementado en un 30%. Desde el año 2018 la renta real del 10% de la población con menos ingresos ha crecido un 16,4%. La renta real es esa renta a la cual descuentas la inflación. Por tanto, en estos 5 años han recibido el ingreso mínimo vital más de 1 millón de hogares. Esto creo que es un dato muy importante que también pone de relieve la profesionalidad de los funcionarios y funcionarias que están detrás, como hemos visto, de la gestión de todas las políticas públicas vinculadas con la seguridad social y particularmente el ingreso mínimo vital. Más cosas. El director general de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, ha vuelto a señalar a Red Eléctrica, la entidad encargada de gestionar el sistema, como principal responsable del histórico apagón ocurrido en España el pasado 28 de abril. Ruiz Tagle, máximo responsable de la compañía eléctrica en el país, ha subrayado que en los días anteriores al apagón nacional ya habían detectado importantes fluctuaciones en el sistema eléctrico. También ha advertido de que el día del apagón faltó inercia en el sistema. Leticia Vaquero. Queremos datos, no relatos. Así de tajante se ha mostrado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, visiblemente molesto ante las acusaciones de Red Eléctrica a las generadoras de energía. Por eso ha descargado la responsabilidad en la compañía que preside la exministra Corredor. Y la responsabilidad del amortiguamiento de esos fenómenos no es de los operadores, ni de la distribución, ni de la generación. Es del operador único y exclusivo de la red. Y eso sí que lo quiero dejar claro.
Además, acusa a Red Eléctrica de impulsar la incursión de renovables en el mix con datos, señalando que la mañana del 28 de abril se desconectaron 16 ciclos combinados por la penetración de la fotovoltaica. ¿Y por qué se desconectan? ¿Por qué habían entrado esos ciclos? Por operación en tiempo real, por seguridad del sistema. Entonces, ayer Beatriz hacía un titular que la verdad es que me sorprende. No demonicemos tecnología. Las energías convencionales no fueron capaces de soportar la inercia. Perdón, las energías convencionales son perfectamente capaces de soportar la inercia. Tienen un problema. Hay que conectarla. Pero también te quiero dar un dato. ¿Faltó inercia en ese día? Sí, faltó inercia. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una llamada registrada 5 minutos antes del evento en que nos piden un ciclo combinado. Eso me imagino que no será por bonito. Sin embargo, en su turno, Beatriz Corredor ha vuelto a arremeter contra las eléctricas. Los grupos convencionales, que son los grupos de hidroeléctrica, nuclear y ciclo combinado, que en el momento del incidente 1233 estaban conectadas a la red, estaban absorbiendo menor potencia reactiva de que la normativa de control de tensión obliga a esos grupos. Las renovables no fueron el problema, no hubo un exceso de renovables y, por supuesto, no se hacen experimentos en red eléctrica. Corredor se contradice al decir que, como por el momento no se ha podido determinar la causa del apagón, se ha decidido hacer una operación reforzada con energía síncrona, pero a la vez asegura que Red Eléctrica no decide el mix. Por cierto, el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, imputado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso del hermano del presidente del Gobierno, ha tomado posesión de forma oficial como diputado autonómico al prometer su nuevo cargo en la Asamblea de Extremadura. Inés Fernández Sesma. Sí, el ahora presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha prometido su cargo como nuevo parlamentario autonómico, así como acatar la Constitución española. Escuchamos a Miguel Ángel Gallardo. Prometo acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Extremadura y cumplir fielmente las obligaciones propias de mi condición de diputado de la Asamblea de Extremadura. La promesa del cargo ha venido seguida de un largo aplauso por parte de los socialistas puestos en pie, mientras que los miembros del PP y Unidas por Extremadura han permanecido sentados en sus escaños y los 5 parlamentarios de Vox han abandonado el hemiciclo en ese momento. La sesión ha comenzado con un duro enfrentamiento entre la presidenta del Ejecutivo extremeño y el líder de los socialistas en torno al aforamiento del propio Gallardo. Porque sí, señora Guardiola, he venido para quedarme. He venido sin complejos. Usted viene aquí de repente buscando refugio, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera. Por último, María Guardiola ha señalado en su intervención que su grupo parlamentario no tiene inconveniente alguno en modificar el Estatuto de Autonomía de la comunidad para eliminar los aforamientos en la Cámara Legislativa Regional. Sin embargo, ha considerado que ahora mismo el debate sobre esta posibilidad es oportunista y solo beneficia al líder del PSOE en la comunidad y al hermano del presidente del Gobierno. Por otra parte, el Ministerio de Trabajo está inmerso en las conversaciones parlamentarias con el objetivo de que la ley para la reducción de la jornada laboral sea aprobada. En este contexto, la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que existen posibilidades de intervención respecto al absentismo laboral. Muchas de ustedes tienen observatorios de absentismo, muchas de ustedes lo he trabajado con bastante cariño y con bastante rigor. A mí me parece que podemos buscar formulaciones de la mano de la jornada laboral de esa norma para fijarnos un objetivo de reducción del absentismo del que conceptualmente tenemos que hablar en nuestro país. Y por último, la nueva ley del tabaco prohibirá fumar en muchos espacios. La norma incluye la regulación del uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de tabaco calentado que serán equiparados normativamente al tabaco convencional en cuanto a restricciones de uso en espacios públicos, según ha informado por medio de un comunicado el Ministerio de Sanidad. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.